Mi nombre es María Elena Vázquez, tengo 47 años, y durante 12 años de mi vida viví encerrada en los muros del convento de Santa Teresa de Puebla. Hoy, después de 2 décadas de silencio, he decidido romper mi voto de secreto para contarles la verdad sobre lo que realmente sucedía detrás de esas puertas sagradas. Lo que van a escuchar cambiará para siempre su perspectiva sobre la fe, el miedo y los límites entre el bien y el mal. Era el año 1987 cuando mis padres, devotos católicos, de una pequeña ciudad en Veracruz, tomaron la decisión que marcaría el destino de mi adolescencia. Yo había cumplido 15 años y, según ellos, mostraba señales preocupantes que requerían intervención divina. Tenía pesadillas constantes, hablaba dormida en idiomas que no conocía, y algunos objetos en mi habitación aparecían inexplicablemente, rotos por las mañanas. Es una prueba de Dios, decía mi madre entre lágrimas. Las hermanas del convento sabrán cómo ayudarte. Mija, ellas tienen experiencia con estos casos especiales. Mis padres creían sinceramente que me estaban salvando. Habían escuchado rumores sobre el convento de Santa Teresa, sobre las hermanas que allí vivían y su capacidad para purificar almas perdidas. Lo que no sabían era que me estaban entregando a algo mucho más oscuro de lo que jamás habían imaginado. El día de mi llegada, el cielo estaba gris y una lluvia fina caía sobre los muros de piedra del convento. El portón de madera maciza se abrió con un crujido que me erizó la piel. Madre Esperanza, una mujer alta y delgada con ojos que parecían atravesar el alma, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenida, hermana María. Elena, dijo con voz suave pero firme, aquí encontrarás la paz que tu espíritu necesita. Las celdas eran pequeñas, frías, con una sola ventana enrejada que apenas dejaba pasar la luz. Mi cama era un catre de hierro con un colchón delgado, y sobre la pared colgaba un crucifijo de madera oscura que parecía observarme constantemente. Las reglas eran estrictas: levantarse a las 5 de la mañana, rezos constantes, silencio absoluto durante las comidas y prohibición total de hablar sobre el mundo exterior. Aquí no existen las coincidencias, me explicó hermana Dolores, una mujer joven que había llegado al convento apenas 2 años antes que yo. Todo lo que sucede es parte del plan divino, o del otro plan. Sus palabras me inquietaron, pero en esos primeros días estaba demasiado asustada para hacer preguntas. Me concentré en seguir las rutinas, en memorizar las oraciones, en pasar desapercibida, pero pronto comencé a notar cosas extrañas. Durante la madrugada, cuando se suponía que todas debíamos estar durmiendo, escuchaba pasos en los corredores, voces susurrantes que se filtraban a través de las paredes, y a veces gritos ahogados que provenían del sótano del convento, un lugar al que las novicias tenían prohibido acceder. ¿Qué hay en el sótano?, le pregunté una noche a hermana Dolores mientras caminábamos hacia la capilla para el rezo nocturno. Ella se detuvo en seco, miró a ambos lados del pasillo y me tomó del brazo con fuerza. Nunca, jamás hagas esa pregunta otra vez, me susurró con terror en sus ojos. Hay cosas aquí que es mejor no saber, cosas que no deberían existir. Esa noche no pude dormir. Los gritos del sótano se escucharon más fuertes que nunca, acompañados de un sonido que jamás había escuchado antes, como si algo pesado fuera arrastrado por el suelo de piedra. Me acurruqué en mi cama, rezando para que el amanecer llegara pronto. Fue la 4ª semana de mi estancia cuando conocí a hermana Catalina, una mujer mayor que llevaba más de 20 años en el convento. Tenía una mirada perdida y constantemente murmuraba oraciones en latín, pero había algo en sus ojos que me resultaba familiar, el mismo terror que yo había comenzado a sentir. Tú también las escuchas, ¿verdad?, me dijo una tarde mientras barrían juntas el patio. Las voces, los gritos, el arrastrar. Asentí sin atreverme a hablar. Ella se acercó más y me susurró al oído. Yo he visto lo que hacen ahí abajo. He visto cómo traen a las muchachas que no responden al tratamiento normal. He visto cómo bajan y cómo a veces no vuelven a subir. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir con que no vuelven a subir? Hermana Remedios, hermana Angélica, hermana Luz María, todas eran como tú cuando llegaron, jóvenes, con problemas espirituales. Madre Esperanza dijo que necesitaban tratamiento especial. Bajaron al sótano y nunca más las vimos. Esa noche, por primera vez desde mi llegada, tomé una decisión, consciente de desobedecer las reglas. Esperé hasta estar segura de que todas dormían y salí de mi celda. Los pasillos estaban sumidos en una oscuridad casi total, iluminados apenas por unas pocas velas que se mantenían encendidas durante la noche. Caminé descalza para no hacer ruido, siguiendo la memoria de los pasos que había escuchado tantas veces. Llegué hasta una puerta de madera que había notado durante mis primeras exploraciones del convento, pero que siempre había estado cerrada. Esa noche, increíblemente, estaba entreabierta.
Me asomé con cuidado y vi una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El aire que subía desde abajo era frío y tenía un olor extraño, como incienso mezclado con algo que no podía identificar. Respiré profundo, invoqué todo el valor que tenía y comencé a bajar. Los escalones eran irregulares y resbaladizos. Mientras descendía, el aire se volvía más pesado y el olor más intenso. Cuando llegué al final de la escalera, lo que vi cambió mi vida para siempre. El sótano era mucho más grande de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos tallados en la piedra, algunos que reconocí como cristianos y otros que jamás había visto. Había velas negras encendidas por todo el lugar, creando sombras danzantes que se movían como si estuvieran vivas. En el centro del sótano había una mesa de piedra y sobre ella, atada con gruesas cuerdas, estaba una joven que no podía tener más de 18 años. Su cabeza se movía de un lado a otro, mientras murmuraba palabras en un idioma que sonaba antiguo y terrible. Alrededor de la mesa, formando un círculo, estaban Madre Esperanza y otras 3 hermanas que no reconocí. Por el poder de Cristo, te ordenamos, demonio inmundo, que abandones este cuerpo, gritaba Madre Esperanza mientras sostenía un crucifijo sobre la cabeza de la joven. La muchacha en la mesa comenzó a convulsionarse violentamente. Su voz cambió, volviéndose grave y gutural, y comenzó a hablar en lo que parecía ser latín, pero con palabras que jamás había escuchado en las misas. Necesses tut huella moriatur. Sanguis eius mi pertinet. Una de las hermanas gritó, y se alejó de la mesa. La joven atada había abierto los ojos, pero no eran sus ojos. Eran completamente negros, sin pupila ni iris, como 2 pozos de oscuridad infinita, más agua bendita. Gritó Madre Esperanza. No podemos permitir que se libere. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que estaba presenciando no era un acto de fe, sino algo completamente diferente. Esto no era un exorcismo normal como los que había escuchado en las historias religiosas. Esto era algo mucho más oscuro, más peligroso. La joven en la mesa comenzó a hablar con una voz que no era humana. La niña nueva está aquí. Puedo oler su miedo. Puedo oler su alma pura. Déjala acercarse, madre falsa. Déjala ver lo que realmente eres. Todas las hermanas se voltearon hacia las escaleras, hacia donde yo estaba escondida. Mis piernas temblaron y estuve a punto de caer. Madre Esperanza me miraba con una expresión que jamás había visto en su rostro, una mezcla de ira, sorpresa y algo que parecía hambre. Hermana María Elena, dijo con voz que parecía venir de ultratumba. Qué oportuna su llegada. Precisamente necesitábamos un testigo para lo que está a punto de suceder. Corrí hacia las escaleras, pero 2 de las hermanas me bloquearon el camino. Eran más fuertes de lo que parecían, y sus manos me agarraron con una fuerza sobrehumana. Déjenme ir, grité. Esto está mal. Esto no es lo que Dios quiere. Madre Esperanza se acercó lentamente, y pude ver que sus ojos habían cambiado. Ya no eran los ojos severos pero humanos que había conocido. Ahora tenían un brillo extraño, como si algo más estuviera mirando a través de ellos. Ay, querida niña, murmuró, ¿realmente crees que esto es sobre Dios? ¿Crees que hemos dedicado nuestras vidas a servir a la luz? Me empujaron hasta quedar cerca de la mesa donde la joven seguía convulsionándose. Desde esa distancia pude ver que tenía marcas extrañas en los brazos, como si hubiera sido cortada con algún objeto filoso. La sangre goteaba lentamente sobre la piedra. Verás, María Elena, continuó Madre Esperanza. El verdadero poder no viene de arriba, viene de abajo, viene de la oscuridad, viene de aquellos que fueron castigados injustamente por un Dios celoso y vengativo. La joven en la mesa dejó de moverse súbitamente. Su cabeza se giró hacia mí con un movimiento que no parecía natural, como si su cuello fuera de goma. Cuando habló, su voz era clara y terriblemente calmada. Hola, María Elena, he estado esperándote. Tu alma brilla más que las otras. Será un placer habitarte. No, grité, esto no puede estar pasando. Esto es una pesadilla. Pero sabía que no era una pesadilla. Todo era real. Las hermanas que me habían acogido no eran siervas de Dios, sino adoradoras de algo mucho más oscuro. Y yo había sido traída aquí, no para ser salvada, sino para ser ofrecida. El ritual debe completarse antes del amanecer, dijo Madre Esperanza consultando un reloj de bolsillo. Las fuerzas se debilitan con la luz del sol. Preparen a la nueva hermana. Me llevaron a una esquina del sótano donde había otra mesa de piedra, esta con correas de cuero que evidentemente habían sido usadas muchas veces antes. Mientras me sujetaban, pude ver grabados en la pared que me rodeaba nombres, docenas de nombres de muchachas, algunos de los cuales hermana Catalina había mencionado. Hermana Remedios, grité al ver su nombre tallado en la piedra. Hermana Angélica, hermana Luz María. Ustedes las mataron.
No las matamos, corrigió Madre Esperanza mientras preparaba algunos objetos que no pude identificar. Las transformamos. Sus almas ahora sirven a un propósito más elevado, y tú las acompañarás pronto. La joven en la primera mesa había dejado de moverse completamente. Sus ojos negros se habían cerrado y una sonrisa extraña se dibujaba en sus labios. Pero lo más terrorífico era que podía sentir que algo había cambiado en el ambiente del sótano. Era como si una presencia invisible se hubiera fortalecido. El primer demonio está listo, anunció una de las hermanas. Ahora puede proceder con la segunda invocación. Fue entonces cuando entendí completamente lo que estaba sucediendo. No estaban realizando exorcismos para liberar a las muchachas de demonios. Estaban invocando demonios para que poseyeran a las muchachas. Y yo era la siguiente en la lista. ¿Por qué? Pregunté con la voz quebrada por el terror. ¿Por qué hacen esto? Porque el poder verdadero requiere sacrificio, respondió Madre Esperanza. Porque hemos servido a un Dios silencioso durante demasiado tiempo. Porque las fuerzas de la oscuridad recompensan a quienes les sirven fielmente. Comenzó a recitar palabras en latín, pero no era el latín de las misas que conocía. Era algo más antiguo, más gateal. Las velas del sótano comenzaron a parpadear, y pude escuchar un sonido como de viento, aunque estábamos bajo tierra. Venite, spiritus tenebrarum, venite ad nos. De repente, algo cambió. Las llamas de las velas se volvieron azules, y la temperatura del sótano bajó drásticamente. Pude ver mi propio aliento cuando respiraba, y entonces lo sentí. Algo se movía en las sombras, algo que no tenía forma física, pero que podía percibir con todos mis sentidos. Está aquí, gritó una de las hermanas. El segundo demonio está aquí. Cerré los ojos y comencé a rezar. No las oraciones que me habían enseñado en el convento, sino la oración que mi abuela me había enseñado cuando era pequeña, la que decía que podía protegerme de cualquier mal. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Cállate, rugió Madre Esperanza. Esas oraciones no tienen poder aquí. Pero seguí rezando, cada vez más fuerte, y algo increíble comenzó a suceder. Las llamas de las velas volvieron a su color normal, la temperatura comenzó a subir, y el sonido de viento se desvaneció. Imposible, gritó una de las hermanas. La invocación está siendo rechazada. Fue en ese momento cuando escuché pasos en las escaleras, pasos rápidos, decididos. Y entonces apareció la figura más hermosa que había visto en mi vida, hermana Catalina. Pero ya no era la mujer asustada que había conocido. En sus manos llevaba un crucifijo que brillaba con una luz propia y sus ojos tenían una determinación que cortaba la oscuridad como una espada. En el nombre de Jesucristo, les ordeno que se detengan. Gritó con una voz que resonó en todo el sótano. Las hermanas que participaban en el ritual se alejaron instintivamente. Incluso Madre Esperanza pareció vacilar. Hermana Catalina, dijo con voz temblorosa, no entiendes lo que estás haciendo. No puedes detener lo que ya comenzó. Llevo 20 años viendo cómo pervierten la fe, respondió hermana Catalina acercándose lentamente. Llevo 20 años callando por miedo, pero no más. Esta niña no será su próxima víctima. Levantó el crucifijo hacia el techo y comenzó a rezar en un latín que sí reconocí, el latín puro de las oraciones de protección. Exurgat Deus et dissipentur inimici eius, et fugiant quio derunteum facie eius. La reacción fue inmediata. La joven, que había estado poseída en la primera mesa, comenzó a convulsionarse violentamente. Y de su boca salió un grito que no era humano. Las hermanas que participaban en el ritual se cubrieron los oídos y se alejaron hacia las paredes. Sicut, deficit fumus deficiant, sicut fluix sera facie ignis, sic perent peccatores a facie dei. Con cada palabra de hermana Catalina, la oscuridad del sótano se desvanecía un poco más. Las sombras que se movían en las esquinas comenzaron a retroceder y pude sentir que la presencia maligna se debilitaba. Madre Esperanza se acercó furiosa a hermana Catalina. Estás destruyendo años de trabajo, le gritó. Estás desperdiciando el poder que hemos cultivado. El único poder verdadero es el amor de Dios, respondió hermana Catalina sin dejar de orar. Ese poder nunca puede ser pervertido por la oscuridad, aprovechando la distracción. Logré liberar una de mis manos de las correas que me sujetaban. Rápidamente desaté las otras y salté de la mesa de piedra. La joven que había estado poseída también había comenzado a moverse, como si estuviera despertando de una pesadilla. ¡Corre!, me gritó hermana Catalina. Llévate a la muchacha y huye de aquí. Pero yo no podía dejarla sola. Me acerqué a la primera mesa y ayudé a la joven a incorporarse. Estaba débil pero consciente, y sus ojos habían vuelto a ser normales. ¿Qué pasó?, murmuró confundida. Después te explico, le dije.
Ahora tenemos que salir de aquí. Madre Esperanza había sacado una daga de algún lugar y se dirigía hacia hermana Catalina con intenciones obviamente violentas. Si no puedo completar el ritual contigo viva, lo completaré con tu sangre, rugió. Pero cuando se acercó lo suficiente, hermana Catalina levantó el crucifijo y lo presionó contra la frente de Madre Esperanza. El resultado fue inmediato y terrible. Madre Esperanza gritó como si la estuvieran quemando viva, y se alejó tropezando. «Vámonos ahora», gritó hermana Catalina. Corrimos hacia las escaleras. Yo ayudaba a la joven que había estado poseída, mientras hermana Catalina nos cubría las espaldas con su crucifijo. Detrás de nosotras, las otras hermanas gritaban y maldecían, pero parecían incapaces de seguirnos. Cuando llegamos al piso principal del convento, hermana Catalina se dirigió directamente hacia la salida. «¿Cómo sabías lo que estaba pasando?», le pregunté mientras corríamos por los pasillos. «Porque yo también fui víctima», respondió sin dejar de caminar, «hace 20 años, cuando era joven como tú. Me trajeron aquí con la misma excusa, pero algo salió mal en mi ritual y el demonio no pudo poseerme completamente. Desde entonces he estado fingiendo ser una de ellas, esperando el momento correcto para actuar. Y porque hasta ahora, porque necesitaba que alguien más viera la verdad. Necesitaba un testigo, alguien que pudiera contar la historia al mundo exterior». Llegamos hasta la puerta principal del convento. Hermana Catalina tenía una llave que había tomado del escritorio de Madre Esperanza. La puerta se abrió y por primera vez en meses respiré aire fresco. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ahora vas a la ciudad más cercana y hablas con las autoridades. Les cuentas todo lo que viste. Yo me quedaré aquí para asegurarme de que no puedan hacer más daño». No puedes quedarte sola. Alguien tiene que proteger a las otras hermanas que no están involucradas en esto. Alguien tiene que asegurarse de que los demonios que invocaron sean devueltos a donde pertenecen». La joven que había estado poseída había recuperado la fuerza suficiente para caminar por sí sola. Me dijo que se llamaba Carmen y que había estado en el convento por 6 meses. «No recuerdo nada de las últimas semanas», me dijo mientras caminábamos por el sendero que llevaba al camino principal. «Solo recuerdo que me dijeron que tenía que bajar al sótano para un tratamiento especial y después todo es oscuridad». Le conté todo lo que había visto, aunque me costó trabajo creer mis propias palabras. Sonaba como algo salido de una película de terror, pero sabía que era real. Caminamos durante horas hasta llegar al pueblo más cercano. Era de madrugada cuando tocamos la puerta de la estación de policía. El oficial de turno nos miró con sorpresa y Cenfusión.vinn del convento preguntó: «¿Qué hacen aquí tan temprano?». Le conté toda la historia. Al principio pensé que no me creería, pero su expresión cambió cuando mencioné los nombres de las muchachas que habían desaparecido. «Hermana Remedios», murmuró. «Su familia ha estado preguntando por ella durante meses. Nos dijeron que había decidido hacer votos de silencio absoluto». «Eso es mentira», exclamé. «Está muerta. La mataron en el sótano». El oficial llamó a sus superiores y pronto la estación se llenó de actividad. Organizaron un grupo para ir al convento. Inmediatamente, yo insistí en acompañarlos, aunque Carmen prefirió quedarse en el pueblo. Cuando llegamos al convento, la puerta principal estaba abierta. Entramos con precaución, pero el lugar parecía desierto. No había rastro de las hermanas que habían participado en el ritual. «Por aquí», les dije a los policías, guiándolos hacia el sótano. Cuando bajamos las escaleras, encontramos algo que me dejó sin palabras. El sótano estaba completamente limpio. No había rastro de las mesas de piedra, de las velas, de los símbolos en las paredes. Era como si nada hubiera pasado jamás. «¿Estás segura de que fue aquí?», me preguntó uno de los oficiales. «Sí, aquí mismo. Las mesas estaban aquí, las velas allá. Pero por más que busqué, no encontré evidencia de lo que había visto. Incluso los nombres grabados en la pared habían desaparecido». «¿Y dónde está la hermana que te ayudó?», preguntó el oficial. «Hermana Catalina debería estar aquí», respondí, pero mi voz sonaba cada vez menos convincente. «Registramos todo el convento, pero no encontramos a nadie. Ni a las hermanas que habían participado en el ritual, ni a hermana Catalina, ni a ninguna otra persona». Era como si el convento hubiera sido abandonado hace años. En el archivo del convento encontramos registros que me dejaron helada. Según los documentos oficiales, hermana Catalina había muerto 20 años atrás, poco después de llegar al convento. «Causa de muerte: suicidio». «Esto no es posible», murmuré mientras leía el certificado de defunción. «Yo hablé con ella. Ella me salvó». Los policías me miraron con una mezcla de compasión y escepticismo. Era obvio que pensaban que había tenido algún tipo de crisis nerviosa. «Tal vez necesites hablar con un psicólogo», me sugirió uno de ellos suavemente, pero yo sabía lo que había visto. Sabía que todo había sido real.
Y cuando salimos del convento, tuve la confirmación que necesitaba, en el cementerio del convento. Entre las tumbas de las hermanas que habían muerto a lo largo de los años, encontré algo que me devolvió la esperanza. En la tumba de hermana Catalina, sobre la lápida de piedra, había un crucifijo nuevo. El mismo crucifijo que había brillado con luz propia en el sótano. Tomé el crucifijo y lo apreté contra mi pecho. Aunque nadie me creyera, yo sabía la verdad y sabía que hermana Catalina había cumplido su promesa. Había protegido a las otras hermanas inocentes y había enviado a los demonios de vuelta a donde pertenecían. Los días siguientes fueron difíciles. Mis padres vinieron a buscarme al pueblo, confundidos por los reportes de la policía. No sabían si creerme o pensar que había tenido una crisis nerviosa. Tal vez fue demasiado para ti, mija, me dijo mi madre, tal vez no estabas lista para esa vida. Carmen. La joven que había estado poseída había comenzado a recuperar algunos recuerdos. Fragmentos de lo que había vivido en el sótano comenzaron a volver a ella y eso confirmó al menos parte de mi historia. Yo también recuerdo las velas, me dijo una tarde. Recuerdo una voz que no era mía saliendo de mi boca. Recuerdo el frío, el miedo. La sensación de que algo extraño estaba dentro de mí. Juntas decidimos que teníamos que hacer algo más que simplemente contar nuestra historia. Teníamos que asegurarnos de que otras muchachas no pasaran por lo mismo. Comenzamos a investigar por nuestra cuenta. Visitamos otras ciudades, otros pueblos, preguntando por conventos que ofrecieran tratamientos especiales para jóvenes con problemas espirituales. Lo que encontramos nos alarmó, había un patrón. Varios conventos en diferentes estados tenían historias similares. Muchachas que llegaban con problemas psicológicos o espirituales que eran aceptadas para tratamiento, y que después desaparecían o regresaban a sus familias completamente cambiadas. Es como si hubiera una red, me dijo Carmen. Una red de personas que usan la religión como tapadera para algo mucho más siniestro. Decidimos documentar todo lo que encontrábamos. Escribimos testimonios, recopilamos nombres, fechas, lugares. Lentamente, comenzamos a construir un caso que nadie podría ignorar. Fue entonces cuando conocimos al padre Miguel, un sacerdote jesuita que había dedicado su vida a estudiar casos de posesión auténtica. Cuando le contamos nuestra historia, no mostró escepticismo sino preocupación genuina. Lo que describes no es inusual, nos dijo. Hay grupos que han pervertido los rituales sagrados para invocar fuerzas malignas. Usan la fe como una máscara para ocultar prácticas que van contra todo lo que la iglesia representa. El padre Miguel nos ayudó a llevar nuestro caso a las autoridades eclesiásticas apropiadas. Con su respaldo, nuestra historia comenzó a ser tomada en serio. La investigación oficial tomó meses, pero eventualmente se descubrió la verdad, no solo sobre el convento de Santa Teresa, sino sobre toda la red de instituciones que habían estado operando de manera similar. Madre Esperanza y las otras hermanas involucradas nunca fueron encontradas. Habían desaparecido sin dejar rastro, como si se los hubiera tragado la tierra. Pero su desaparición fue suficiente para cerrar el convento y rescatar a varias muchachas que habían sido víctimas de los mismos rituales. Carmen y yo fundamos una organización para ayudar a otras víctimas de abuso religioso. Trabajamos con familias que habían perdido a sus hijas en circunstancias similares y ayudamos a establecer protocolos para identificar y cerrar instituciones que operaban bajo falsas pretensiones religiosas. No fue fácil. Tuvimos que enfrentar la incredulidad, las amenazas y el escepticismo de muchas personas que no podían creer que tales errores fueran posibles dentro de instituciones religiosas. Pero cada testimonio que recopilamos, cada familia que ayudamos, cada muchacha que salvamos, hizo que valiera la pena. Años después, cuando ya había encontrado paz y propósito en mi trabajo, recibí una carta que cambió mi perspectiva sobre todo lo que había vivido. Era de una mujer mayor que había sido hermana en varios conventos durante su juventud. Querida María Elena, decía la carta, he leído su historia y quiero que sepa que no está sola. Yo también viví experiencias similares hace muchos años, pero también quiero contarle algo que tal vez la reconforte. Hermana Catalina no murió hace 20 años. Hermana Catalina fue una santa que dedicó su vida a proteger a muchachas como usted. Su espíritu nunca se fue del convento porque sabía que algún día tendría que intervenir. Usted no fue salvada por un fantasma, sino por un ángel. Esa carta me hizo comprender que lo que había vivido era parte de una batalla mucho más grande entre la luz y la oscuridad. Una batalla en la que cada uno de nosotros tiene que elegir de qué lado estar. Hoy, 25 años después de mí escape del convento de Santa Teresa, sigo trabajando para proteger a jóvenes vulnerables de quienes buscan aprovecharse de su fe y su desesperación. Nuestra organización ha ayudado a más de 200 familias a reencontrarse con sus hijas.
y hemos logrado el cierre de 12 instituciones que operaban de manera similar al convento donde estuve cautiva. Carmen se convirtió en psicóloga, especializada en trauma religioso, y juntas hemos desarrollado protocolos de recuperación para víctimas de abuso ritual. Ella nunca recuperó completamente los recuerdos de las semanas que estuvo poseída, pero dice que prefiere que sea así. Algunos recuerdos es mejor dejarlos en la oscuridad. Me dijo una vez, lo importante es que salimos de ahí y que ahora podemos ayudar a otras. Mi fe cambió después de esa experiencia, pero no desapareció. Aprendí que la verdadera espiritualidad no se encuentra en instituciones corruptas ni en rituales pervertidos, sino en el servicio a otros, en la compasión, en la búsqueda de la verdad sin importar cuán dolorosa sea. Llevo siempre conmigo el crucifijo que encontré en la tumba de hermana Catalina. No porque crea que tiene poderes mágicos, sino porque me recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a sacrificarse por proteger a los inocentes. Cada año, el día del aniversario de mi escape, regreso al lugar donde estaba el convento de Santa Teresa. Ahora es un centro comunitario que ofrece servicios de salud mental gratuitos. En el lugar donde una vez estuvo el sótano de los horrores, ahora hay un jardín donde los niños del vecindario van a jugar. Pero si cierro los ojos y pongo mi oído contra el suelo, a veces todavía puedo escuchar ecos de aquellas voces que gritaban en idiomas antiguos. No son gritos de poder o de triunfo, sino de frustración y derrota, porque la luz siempre vence a la oscuridad, sin importar cuán profunda sea esa oscuridad. A todas las jóvenes que puedan estar escuchando esta historia, quiero decirles algo: si alguna vez se encuentran en una situación donde alguien usa la religión, la autoridad o el miedo para controlarlas, recuerden que tienen derecho a hacer preguntas, a buscar ayuda, a decir no. La verdadera fe nunca requiere que renuncien a su humanidad, a su dignidad o a su derecho a la seguridad. Y si alguna vez sienten que están solas en la oscuridad, recuerden que hay ángeles como hermana Catalina que aparecen cuando más los necesitamos. A veces vienen en forma de extraños que se convierten en amigos, a veces en forma de familiares que nos apoyan incondicionalmente y a veces en forma de la fuerza interior que no sabíamos que teníamos. Mi nombre es María Elena Vázquez, tengo 47 años y esta es mi historia. Una historia de terror, sí, pero también de esperanza, de supervivencia y de la capacidad humana de transformar el dolor en propósito. Porque al final no importa cuán oscura sea la noche, siempre llega el amanecer. Y cuando llega, debemos estar listos para ayudar a otros a encontrar su camino hacia la luz.